Muy bien, estábamos en Romanos capítulo 11, entonces habíamos visto los 10 primeros versículos y bueno, vamos a ver si aceleramos un poquito y llegamos al final del capítulo en esta oportunidad. Vamos a ir teniendo lecturas parciales de los versículos, por ahí de 1, 2, 3, en fin, porque es variada la explicación que nos da el pasaje, entonces, bueno, creo que vamos a poder entender mejor. Entonces iríamos al versículo 11, capítulo 11, versículo 11, dice, digo, pues han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. O sea, sigue con el mismo principio que vemos de los capítulos anteriores, el tema de preguntas y respuestas contestadas allí mismo, ¿no es cierto? Bueno, como un formato de explicar y usado también en aquel tiempo en este formato, ¿no? Pero concretamente la pregunta es, ¿ha tropezado Israel para que cayera? Y no, dice, simplemente ha sido un tropiezo. Claro, es una idea clara que nos da allí, una figura, ¿no es cierto? Que es un tropezón, pero no alcanza a ser caída. Si bien, claro, podemos evaluar que este tropiezo tiene larga data, lleva, ¿no es cierto?, en el tiempo, podríamos quizás imaginarnos de los tiempos de la salida de Egipto, ¿no?, donde comenzó su transitar trastornado, digamos, allí por desobediencias y todas las cosas que conocemos, ¿verdad? Y bueno, y se ha mantenido a los tiempos de ahora, ¿no es cierto?, proyectado. Pero, no obstante, dice, bueno, es un tropiezo, no han caído, o sea, queda en esperanza allí que las cosas van a cambiar y ciertamente de eso se va a tratar la explicación que va a ir desarrollando adelante el pasaje, ¿no? Y aclara algo más porque dice, si bien tropezaron y no cayeron, transgredieron, sí, es cierto, transgredieron, no cumplieron los planes de Dios, es más, fueron hasta inclusive en contra de lo que Dios les había dispuesto. Pero lo que quiere decir acá también en esto tenemos que tener cuidado, que no fue a causa de esto que vino la salvación, como que si ellos no hubieran tropezado no hubiera estado en cuenta la salvación del resto de la humanidad, los gentiles, ¿no es cierto? No, no, no. Hubo ese evento e igualmente vamos a ver también las explicaciones a continuación, los planes de Dios se van a cumplir, porque la salvación de Dios está dispuesta para todos los hombres. Quedó allí inconcluso por parte de Israel los planes de Dios para llevar adelante este proyecto sin igual de Dios, a través de ellos el mensaje de salvación. Bueno, tropezaron, como nos dice acá, pero los planes de Dios se llevan y se llevaron a la práctica y se seguirán llevando a la práctica más allá de los hombres. Los planes de Dios no dependen de los hombres, ¿verdad? Así que gloria al Señor por esto. Así que esto quedó en un tropiezo, pero vamos a ver también más adelante que esto se va a revertir y ciertamente se va a revertir de una manera muy, muy diferente y las cosas van a ser como Dios las había proyectado en un principio acerca de la función de Israel en todos los planes de Dios que se van a cumplir. Así que pasamos al versículo 12, que tiene una definición allí, porque dice, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Pregunta también siempre en signos de pregunta. Y así que tenemos tres definiciones acá, porque a los define como transgresores, ¿sí? Por ir en contra de los planes de Dios, no cumpliéndolos como decíamos recién.
También defector, por defección, dice, ¿no es cierto? Se alejaron siendo infieles, a esto refiere esta expresión de su defección, se separaron de Dios y fueron totalmente infieles, leyendo todo aquello, no solo lo que pasó en el desierto, sino después toda la historia de los reyes, cuánto tenemos allí, cuánto material para evaluar de que ciertamente se alejaron y fueron sumamente infieles, no en su totalidad siempre. Esto también es interesante y lo veíamos ya en los pasajes que vimos antes, en los versículos primeros allí del 1 al 10, donde siempre estuvo presente el remanente fiel. Qué buena expresión, ¿no? Siempre el Señor ha guardado su remanente fiel allí, de hombres que le fueron fieles en toda época, evidentemente, conforme a lo que veíamos allí en los pasajes primeros. Pero también resalta como final del versículo también su plena restauración. O sea, ahí ya nos está haciendo un adelanto de que llegará el día en que ciertamente se restaurará, y ese día Israel, y ese día ¿cuándo va a ser? Bueno, cuando reconozcan que el Señor Jesucristo vino ya, cuando vino realmente, ¿no? Y con toda la salvación dispuesta, y lo reconocerán como el Mesías, ¿no? Aquel que crucificaron, y bueno, nos narran las profecías cómo será esto, pero nos orienta también en esta carta cómo serán esas cosas. Hay bastante información en ellas. Así que habrá restauración para Israel, más allá de todo lo contradictorio que fueron sus actitudes, ¿no? Y dice luego, versículo 13 también agrega, porque a vosotros hablo de gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio. Exactamente, se da a entender también que el apóstol era, como sabemos, de la descendencia de los judíos también, ¿no es cierto? Y todo lo que se nos narra acerca de él en los demás escritos, y tiene toda la autoridad de llevar adelante la enseñanza y el mensaje a los gentiles, como lo está haciendo a través de esta carta. Pero hay un anhelo acá también en el versículo 14, dice, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Bueno, lo del celo quedó allí pendiente, ¿no? Porque la verdad no tienen, de los gentiles no tienen ningún celo. Bueno, tenemos experiencias personales, por allí hemos comentado, ¿no? De que ellos, la verdad, no tienen ningún interés por lo que por el cristianismo, pero no obstante, desde los primeros tiempos también de que se manifestó el Señor y la iglesia del Señor, muchos se convirtieron. Es más, o sea, los primeros pasos del Evangelio fue a través de ellos, así que el mensaje igualmente fue captado por muchos de ellos y se convirtieron, así que son parte de la iglesia del Señor. Y agrega versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y acá va a empezar a entrar justamente en el tema de su admisión, nuevamente su restauración, veíamos recién. Ahora Dios los va a volver a admitir, va a llegar el tiempo. Un día la iglesia será llevada con el Señor, y bueno, ahora toda la óptica del Señor va a estar, la mirada del Señor va a estar puesto sobre Israel, porque bueno, vendrán los acontecimientos tremendos que se desencadenarán a partir del rapto de la iglesia. Así que serán admitidos, y ya está siendo anticipado, y vida de entre los muertos, lógicamente, porque entrarán en la verdadera vida, en la vida eterna, convirtiéndose al Señor. Ahora,
a partir del versículo 16 es interesante porque podríamos decir que de aquí al 24 hay todo un mensaje en pos de una referencia agronómica, ¿eh? Y vamos a ver al respecto. El Señor ya hizo uso de este formato, ¿no? Allí cuando vemos en Juan 15 que habla de la vid verdadera, mi padre es el labrador, nosotros seríamos los pámpanos, las ramas, ¿no es cierto?, de aquella vid verdadera. Así que bueno, y el contexto allí que si no permanecen unidos, etcétera, todo lo que nos narra allí el capítulo 15, allí de Juan el Señor. Y acá en una forma similar vamos a ver que hay también un mensaje, y dice así, dice, si las primicias son santas, versículo 16, estoy leyendo, lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Bueno, las primicias santas acerca de la masa está hablando de lo que sucedía, allí vimos, se puede ver en Números 15, habla acerca de esto, ¿no es cierto?, donde el Señor mandaba a que las primicias de la cosecha, ¿no es cierto?, sería del trigo en este caso, ¿no?, y aquel primer pan que se hacía con esa harina nueva, primera allí, lo mejor, ¿no es cierto?, tenía que ser dedicado al Señor, ofrendado al Señor allí en los rituales del tabernáculo, etcétera, ¿no? ¿Y por qué? Porque entonces es como que eso daba una bendición de parte del Señor para que el resto de la cosecha y de la harina y del amasado que se haga con eso también fuera próspero, ¿no es cierto?, de bendición para el pueblo, para el alimento, etcétera, ¿no es cierto? Así que ese era el mandamiento. Pero ¿qué relación tiene con esto que está diciendo acá? Porque está diciendo la primicia santa. Está haciendo mención a los primicias, los primeros. ¿Quién era? Abraham, ¿no? Isaac, Jacob. Esas son las primicias del pueblo, los primeros, ¿no? Y son santos. ¿Y por qué? Porque en ellos, más allá del tiempo que estuvieron, mucho antes evidentemente del Señor, la fe estaba presente. Creyó a Abraham y le fue contado por justicia, nos dice la Escritura, ¿no es cierto? O sea, la fe estuvo allí, fue el frontal de aquellos hombres que obedecieron, siguieron al Señor, confiaron plenamente en Él y llevaron los planes de Dios adelante. Así que a esta es la mención de las primicias en primera instancia. Entonces luego, ¿qué viene? ¿Qué es el resto de la masa? Bueno, el resto del pueblo, ¿no es cierto?, con todas las dificultades que venimos mencionando y que viene mencionando el pasaje, pero es parte de la masa, ¿eh? Pero las primicias, esto es lo importante, las primicias, nos dice aquí, son santas, aquellos hombres fueron santos. Bien, y pasan después en otro aspecto, es decir, la raíz es santa, también lo son las ramas, con el mismo principio. La raíz vuelve a hacer mención de aquellos primeros, ¿no es cierto?, que obedecieron por la fe al Señor y marcaron allí un principio, ¿no es cierto?, de cómo se debe seguir al Señor, quedaron como referentes, y esa es la mención que está haciendo acá como raíz. Y luego vienen las ramas, el resto del pueblo. Pero sigue adelante con la explicación. Dice, pues si algunas ramas, notemos, no todas, fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, esto hablaría a los gentiles, el olivo silvestre, está hablando, acá la planta no es una vid, es un olivo, tiene raíces, tiene un tallo y tiene ramas, y están las ramas del olivo principal, digamos así, del buen olivo lo menciona más abajo, pero está el olivo silvestre, aquel que sale solo allí, tiene pocos frutos, frutos chicos, etcétera. Ese es el olivo silvestre. Entonces hace la figura como que estos son los gentiles y el buen olivo es Israel. Entonces, las ramas.
siempre las raíces son las raíces santas, los primeros allí, como decíamos, la figura de Abraham, etc. Entonces dice, versículo 17, decíamos, pues algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado. Vieron que es todo un proceso de agronomía que se lleva a la práctica desde aquellos tiempos y al día de la fecha es lo mismo. En lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, y hacemos un breve paréntesis acá, haciendo mención de esto, porque ciertamente una planta, puede ser el olivo en este caso, tiene las ramas naturales, digamos, de por sí que tiene la planta, pero tiene la posibilidad de que reciba injertos. A eso dice aquí, ¿no es cierto? O sea, está mencionando que hay una planta que tiene raíces, las cuales alimentan, habla de vieron al final, dice, la rica savia del olivo. ¿Cuál sería la rica savia? La fe. Esa es la rica, eso es lo que alimenta todo, lo que sostiene todo, lo que sostuvo a los hombres, ¿no es cierto? La fe en el Señor, de allí viene todo, de ahí viene la salvación, ¿no es cierto? O sea, por la fe tenemos la salvación. Entonces, las ramas se nutren de allí. Ahora, si hay un injerto, ese injerto y esa rama nueva que sale, también se nutre de allí. Y sigue la explicación. Dice, versículo 18, no te jactes contra las ramas, Israel. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ahí está, claro, incuestionable, ¿no es cierto? La raíz sigue siempre siendo lo mismo, las primicias allí, aquellos primeros hombres de fe que llevaron adelante los planos de Dios y por medio de los cuales se transmitió todo el mensaje conforme a lo que desarrollaron ellos en los planes de Dios. Versículo 19. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, ¿ve? Notemos acá, esto es enfático, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Así que esa es la savia sustentadora, la fe. Entonces, está injertado, no haga de soberbias acá, ¿no es cierto? O sea, evidentemente en ese tiempo habría un espíritu de soberbia allí, decir, acá miren los de Israel, acá estamos nosotros, los creyentes de la iglesia del Señor, somos mejores, somos más, etcétera. No, de ninguna manera. Ahora, hagamos un pequeño paréntesis allá, que yo me imaginaba todo esto, qué real y práctico es y se ve en la práctica, por allí algunos de ustedes también lo han visto. Yo me recuerdo años atrás allí en Mendoza, era común pasar yendo al trabajo, era lo más común, ahí era un carril, decían allá, una avenida muy transitada, como si dijéramos acá, Camino General Belgrano, mucho tráfico allí, zona industrial, etc. Pero en medio de eso, de mucho tiempo antes, habían cultivos de uva, de vid, ¿no es cierto? Y uno quizás pasaba un día ya, verano, todo verde aquel cultivo, incluso con ya los frutos, ¿no es cierto?, quizás hasta maduros, no importa, en fin, uno pasaba y miraba esa escena, ¿no es cierto?, allí. Capaz que eso era en la mañana. Y después en el transcurso del día venía el mal, piedra, brum, una pedrada de aquellas, ¿no? Y cuando pasaba uno de vuelta miraba otra vez de nuevo, ¿y qué es lo que se veía ahí? Puras ramas. Lo que había quedado, todo en el piso, hojas, nada, todo en el piso, hasta frutos, ramas caídas, en fin.
Pero qué notorio, dije yo, mirando el pasaje acá, qué elocuente, porque ciertamente caía lo que no quedaba sustentado al tronco principal. ¿Y qué es lo que quedaba sustentado al tronco principal? Lo que estaba firme, lo que era más fuerte, más sólido. Y yo creo que acá está hablando de esto y vamos a seguir indagando un poquito más en el pasaje. Es muy práctico y didáctico lo que está dando aquí. Así que las ramas que se desgajan, que viene la tormenta y se cortan, no las corta Dios, ojo, se cortan por la inclemencia, podríamos decir, y por distintos motivos. No es Dios, se cortan. Entonces, terminaba el versículo 20, fueron desgajados, pero tú por fe estás en pie. Por fe estás en pie. Miren acá qué buen punto. Versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Atención en esto, ¿no? Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Esto es muy interesante también. Bondad, severidad. Bondad de Dios, severidad de Dios. Dios es severo. No tiene esto relación con decir castigo. No. Severo tiene que ver con firmeza. Bondad, Dios es el bien, no cabe duda, ¿no es cierto? Pero es firme también en sus convicciones. Entonces dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron. Los que cayeron, acá también tenemos un dato importante, cayeron, no los hizo caer Dios, de ninguna manera, sabemos que eso puede ser, pero por si queda alguna duda, los que cayeron. Pero la bondad para contigo, y acá viene una frase muy importante también, si permaneces. Veíamos recién que había venido la tormenta y algunas ramas caían, y otras no, quedaron, permanecieron. Si permaneces, podríamos agregar sin duda de equivocarnos, si permaneces firme en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Así que acá hay un punto muy importante. No es solamente el hecho de que estaba injertada la rama, que tenía cierta permanencia, sino que está diciendo que si no permanece de la manera adecuada como tiene que permanecer, puede ser cortado. Pero no que lo va a cortar Dios, esto es claro también. En la poca solidez que va a tener, se puede cortar. Un injerto, si ustedes ven acá, no sé, por ejemplo, una planta de arroz, una planta común acá en nuestro medio, todas son injertadas. Y van a ver que es un pedacito de tronco solamente que sale arriba y luego está el injerto de la planta. Pero ¿y cómo es allí donde está el injerto? Lo que vemos nosotros. Es un nudo, una cosa tosuda, gruesa. Y es más grueso que el tallo. Si nosotros lo quisiéramos romper, muy difícilmente se va a romper el injerto, se podría romper en otro lado, no el injerto, porque está bien sólido, bien sustentado, permanece. ¿Notamos? Tiene mucha relación con lo práctico. Así que si está firme, no se va a romper, más allá de que sea injertado y que no sea parte de la misma planta primaria, digamos. Así que la figura que muestra acá es totalmente evidente y muy explicativa, ¿no? Así que tiene que permanecer, no solamente permanecer a la planta principal, sino permanecer firme, porque advierte, si no permanece, versículo 23, y aún ellos,
hasta esto también cuenta Israel, no cuenta si es Israel, si es gentil, dice, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, dice acá, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Así que tiene poder para generar el injerto, pero después va a depender de cuál es la solidez de ese injerto por parte del hombre, para que permanezca, o quizás se caiga por alguna circunstancia, como puede ser una inclemencia. Versículo 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Y esto de la contranaturaleza, si bien sigue haciendo énfasis en esto del injerto, la figura de la contranaturaleza es que normalmente la planta base es la más rústica, ¿no es cierto? No es la que dice acá que es la raíz, la primicia, etc. Entonces, contranaturaleza es que se ha injertado en el buen olivo. El buen olivo se injerta en un olivo rústico en realidad. Los rústicos serían los gentiles, pero eso no es así. Entonces, por eso dice, esto es contra naturaleza, es al revés. El olivo bueno, el rústico se injerta en el olivo bueno, ¿no es cierto? En la práctica no sucede así, pero por eso explica, esto es contra naturaleza. Pero la explicación es correcta, es muy, muy didáctica. No sé si es claro, pero si lo analizan verán que por allí con un poco más de detenimiento tiene mucha claridad el pasaje. Pasamos rapidito entonces a lo que sigue en el versículo 25 en adelante, que bueno, es un poco más liviano, digamos, en cuanto a la explicación. Y dice así, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y acá nos empiezan a dar ya unos datos proféticos para cumplirse más adelante, porque ya está hablando de la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo será esto? Cuando se complete la iglesia, la iglesia a pleno, podríamos decir, ¿no es cierto? Entonces, sea alzada la iglesia con el Señor, y bueno, y allí pasará a estar a pleno ahora Israel. Y dice, bueno, no sigue con el mismo pensamiento de la arrogancia que podía haber aquellos convertidos por esta situación. Y dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Y esto viene muy, muy bueno en este tiempo que lo estamos viendo, porque justamente los jueves que estamos viendo el libro de Apocalipsis, justamente ahora que toca ver el capítulo 4, es cuando ya no vamos a encontrar ninguna narración acerca de la iglesia, así que se supone que ya allí se fue levantada la iglesia, y lo que vamos a ver allí a partir del capítulo 4 es un poco lo que está empezando a hacer mención acá, a la actuación de Israel a pleno en todo ese concierto de esos 7 años que van a ser tremendos, 3 años y medio, donde, bueno, aparentemente las cosas andarán bien, y allí cuentan los escritos que Israel se da cuenta del grave error que cometieron, ¿no? Reconociendo al Mesías, y se desencadenará la peor parte, la gran tribulación llamado, ¿no? La segunda parte esa de 3 años y medio de calamidad terrible. Así que lo estaremos viendo allí en los días jueves, pero se cumplirán estos escritos de Isaías, de Jeremías, que están mencionados acá, ¿no es cierto?, como profecía, donde en el final de los tiempos Israel será salvo,
y no, cuando dice todo Israel, no se menciona que por el hecho de ser israelí será salvo. Siempre va a ser por la fe, a través de la fe. No hay otra puerta de entrada a la salvación que no sea por la fe en Jesucristo, que es quien da la salvación y la vida eterna. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Sigue el énfasis en el mismo principio. O sea, Dios prometió. Y Dios, a conocimiento de causa, porque sabía todos los problemas y dificultades que iba a tener Israel. Pero notemos qué interesante que así todo los planes de Dios se cumplieron, y con Israel mismo. Porque ¿a quiénes se les manifestó la ley? A Israel. ¿Y cómo llegó el conocimiento a nosotros? Porque quedaron los escritos que hicieron ellos. Así que se transportaron en el tiempo. Actualmente, Israel sigue estando, allí está Israel. Y uno escucha por allí comentarios de las mismas personas, ¿no es cierto?, que se asombran. Ah, pero qué gente ordenada, qué gente con qué cualidades, así los exaltan en alguna manera. Bueno, otros tiran abajo por causa de los enemigos y estas cosas que se arman por ahí de guerras y de matanzas y demás. Pero más allá de todo se exalta el nivel que tienen ellos tecnológico, el orden interno que tiene. Bueno, nosotros sabemos su condición espiritual, no importa, pero los planes de Dios concretamente se siguen cumpliendo a través de ellos, más allá de que un día, bueno, la cosa va a ser desconocida para nosotros, pero seguramente la actuación de Israel va a ser una actuación muy preponderante en todo ese tiempo de tribulación, ¿no es cierto? Leíamos entonces versículo 28, seguimos con el 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y bueno, quizás este pasaje está dando ya un poco de ingreso a lo que va a desarrollar después en el capítulo 12, donde veremos los dones, y ciertamente irrevocable. Dios no, es irrevocable Dios, ¿no es cierto? Y está hablando de los dones de Dios, la capacidad que tiene Dios y la posibilidad de compartir en una proporción algo de esas capacidades en los hombres, ¿no es cierto?, para llevar adelante sus labores. Y eso es lo que veremos por allí más desarrollado en el capítulo siguiente. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, y en toda época el Señor llamó a ciertos hombres, ¿no es cierto?, y les aportó capacidades, facultades para que desarrollen los planes de Dios. Dice versículo 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, el concepto sigue siendo el mismo, notemos. O sea, no es que Dios dice, bueno, ahora a los gentiles voy a obrar en misericordia porque no Israel no recibió mi misericordia. No, no, no. La misericordia de Dios está aplicada a todo y es lo que va a resultar de lo que estamos leyendo. Porque dice, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. La misericordia es fundamental para gentiles y para israelitas. Porque Dios sujetó a todos, acá está claro, a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Esa es la conclusión. Todo ser humano, más allá de su condición, de su nombre, de su nacionalidad, está en desobediencia, y eso lo sabemos bien. Ahora actúa la misericordia. Qué bueno ver allí el concepto de misericordia, que está presente un ser capaz como Dios y otro incapaz como nosotros. Y Dios actúa dando de su capacidad hacia el incapaz misericordia, ¿no es cierto?, actuar a favor del incapaz. Y vaya si actuó, ¿no es cierto?, humanándose,
dando su vida, humillándose allí en la cruz, y dando su vida en rescate por nosotros. Es la capacidad que tiene Dios. Es lo que vemos también quizás en el relato del buen samaritano. El samaritano era el capacitado, ¿verdad? El otro no podía hacer nada, estaba allí quizás a punto de morir. Y el samaritano obró en misericordia, nos dice el pasaje. Su capacidad la usó para mejorar la condición en que había quedado aquel hombre estropeado físicamente. Así que Dios puso todo en el mismo plano para obtener misericordia y así salvar a todos aquellos por la fe que se acercaran al Señor. O profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, dice a continuación. Cuál insondable son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Todos pasajes bíblicos son estos. Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Y ciertamente se menciona acá, bueno, parte está en Job, en Isaías, ¿no es cierto? Y queda esa expresión no solo de gratitud, sino de decir qué tremendo es el Señor que tenemos, ¿no es cierto? Que puede tener este modo de pensar, este modo de actuar y ciertamente los resultados que da todo esto a los suyos, ¿no? Así que qué bendición tenemos, queridos míos, de ser parte de su iglesia, de ser sus hijos, y de ser participante de sus cosas. Y poder un poquito así a la distancia quizás ver qué será aquel día que seamos levantados, ¿no es cierto? Y bueno, no sé si lo estaremos viendo a los eventos que sucedan acá, si tendremos alguna actuación, no sé, pero que qué bueno es que no estemos, digamos, en esos 7 años que van a venir, por favor, van a ser terribles, ¿no? Y bueno, y estar por la eternidad con el Señor. Así que, bien, que el Señor nos siga bendiciendo, seguiremos el otro martes con el capítulo 12.